Hoy estamos empezando una nueva serie en Navidad, una serie que hemos titulado Emociones. ¿Cómo vive la Navidad? Emociones, porque en esta época surgen emociones encontradas en nuestro corazón. Y así pueden surgir diferentes tipos de emociones dependiendo del momento que estamos viviendo. Si en Navidad hemos tenido algún suceso desagradable en el pasado, esas memorias llegan y uno comienza a recordar y dice, no, la Navidad es triste para mí. Por eso vean aquí el arbolito que tenemos, hay algunas emociones ahí, ¿las alcanzan a leer? Dice, por ejemplo, ¿qué? Allá arriba, duda, miedo, gratitud, expectativa, alegría, confianza, sufrimiento, hay de todo. Emociones que quisiéramos vivir y otras que no. Pero pasa esto en esta época. Es una época donde llega la familia y uno dice, qué alegría, llegó la familia, gratas emociones. Pero también a veces uno evalúa el año y piensa en lo que no alcanzó a hacer en el año y la tristeza nos embarga. No, un año difícil. De pronto usted tuvo un mal negocio y va a llegar diciembre mal de dinero y usted dice, no, esta Navidad sí va a ser triste. Es decir, hay una cantidad de emociones que se cruzan, se entremezclan entre nosotros. No sé qué es lo que usted está viviendo en este momento. Es un momento de preocupación. A veces puede que no tenga ninguna preocupación, pero la tristeza lo embarga. ¿No le ha pasado que a veces se levanta triste y no sabe por qué? Y otro lo mira y le dice, no, es que le está dando ya ciertas cosas que dan a cierta edad, le dicen, ¿cierto? Las emociones son parte de la vida. Son parte de la vida. No podemos negarlas, somos seres emocionales. Ahora, hay gente que las emociones le brotan más rápido, unos son alegres, otros son más tristes, otros se les sale el mal genio más rápidamente, ¿cierto? Pero las emociones son parte de nosotros. ¿Cómo celebramos Navidad? Yo quiero decirle a manera de testimonio, cuando niño la Navidad era triste para mí, porque en medio del divorcio de mis padres, uno vivía un momento triste, no era un momento de, ay, la familia tan lindo, sino como cierta tristeza que embargaba a una familia de 5 hermanos, papá y mamá, y uno decía, pero ¿por qué tiene que ser así? No sé cómo llega usted a esta Navidad. ¿Qué emociones embargan su corazón? ¿Cómo se encuentra usted en este momento? ¿Qué hay dentro de usted? Quiero que piense en esto y vamos a estar hablando de esto a lo largo de este mes. Emociones, cómo vive la Navidad, porque también quiero decirle que en la primera Navidad, alrededor de la primera Navidad, también hubo emociones encontradas. La Navidad es bonita, y no sé a quién le gusta, a mí me gusta hoy la Navidad, la celebro mucho. ¿A quién le gusta la Navidad? Levante la mano a los que les gusta. Bueno, gracias a Dios que les gusta. Pero ahora, a los que no les gusta, lo que quiero que pensemos es, miren, bueno, hay algo que aclarar aquí. Hay algunos que no les gusta porque dicen, vea, Jesús no nació el 24 de diciembre en la noche. ¿Quién le dijo eso? Tranquilo, pare de sufrir, ¿sí? Algunos van a decir que nació en abril, otros nació en septiembre. El asunto es, no podemos precisar a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que lo celebramos en esta época, por eso es nuestra fiesta. Y lo que quiero que pensemos es que en la primera Navidad hubo emociones encontradas. Y por eso quiero que vayamos a un texto en Lucas capítulo 1, el versículo 39. Si usted tiene Biblia, la puede abrir o encender sus Biblias y poder ver, si no aquí en la pantalla, vea lo que dice, qué pasó alrededor de la primera Navidad. Dice, a los pocos días María emprendió viaje y se fue a un pueblo en la región, ¿qué dice? Montañosa de Judea. Ahora dice, a los pocos días María, ¿a los pocos días de qué? Si uno mira lo que está antes, aparece el relato cuando María es visitada por el ángel Gabriel, ¿se acuerdan? Ahora pensemos un poquito en eso. María era una muchachita joven, una virgen, de 12 a 15 años máximo. Algunos dicen tendría 13, 14 años. Bueno, siendo un poco más amplios diríamos entre 12 a 15 años. Una niña, una adolescente. En esa época se casaban muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes las mujeres. Y se le presenta el ángel y le dice, tú vas a quedar embarazada. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser posible eso? Porque yo soy virgen. No, porque el santo ser, o sea, el Espíritu Santo vendrá y quedarás embarazada y darás a luz. Y ella cree que se haga como has dicho y se dispone a esto. Y a los pocos días de este suceso tan impactante en la vida de esta muchacha, ella dice, a los pocos días sale corriendo a la región montañosa a visitar
a su pariente, porque el ángel le había dicho, y tu pariente Elizabeth también va a quedar embarazada. Y recuerden que Elizabeth era una muchachita adolescente. No, Zacarías y Elizabeth ya eran de edad avanzada. El mismo Zacarías dice, yo soy anciano. O sea, ya estaban entrados en años. Y acá hay un detalle importante. Elizabeth era una mujer estéril. Yo imagino María, yo virgen sin conocer hombre, quedar embarazada. Y Elizabeth, algunos dicen la prima, la tía, la expresión está para ambas. Por la edad dicen de pronto la tía, algunos son más crueles, la tía abuela. La cosa es que era mayor, pero queda embarazada. Yo no sé si de chismosa o qué, María dice corriendo se fue a visitar a la... Y ese viaje era largo. No se puede precisar a ciencia cierta la distancia, pero de hecho era más de 100 kilómetros, porque no se puede precisar el punto exacto donde estaba la casa, pero eran más de 100 kilómetros, un viaje de 3 a 5 días a pie, que María tuvo que haber hecho en compañía de alguien, de pronto caravanas que viajaban de un lugar a otro, porque viajar sola hubiera sido un peligro por la cantidad de ladrones que había también. En aquella época también había ladrones, ¿cierto? Y ojo que en esta época de Navidad hay que cuidarse porque están robando hasta por aquí, vea. Hay una banda en moto, cuando usted vea moto, pilas. ¿Sí? No, ahora no se asuste de los que vienen en moto a la iglesia tampoco. Pero hay que estar como pilas. En ese tiempo había mucho ladrón también y María viajó, hizo ese viaje para encontrarse con Elizabeth, porque vean la emoción de María. Ella dice, yo embarazada, Elizabeth también embarazada, y vea lo que dice el versículo 40. Ella hace ese viaje, llega, y versículo 40, vea lo que dice, al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura ¿qué? Saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, y ahí paramos, pero vea lo que pasa. Dice también en Lucas capítulo 1 que Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice será lleno desde el vientre de su madre. O sea, ahí estaba Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. Ella al escuchar el saludo salta el bebé de emoción. Vea las emociones que hay aquí involucradas. Pero lo que quiero que pensemos es, hace ese viaje, entra en la casa, saluda y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, va a decir lo siguiente. Vea lo que dice en el versículo que viene. Va a decir, va a exclamar. Y ese exclamar en otras traducciones va a encontrar que dice gritó. Acá dice exclamó. Usted va a encontrar que otra traducción dice gritó en voz alta. Ese exclamar en el original es gritar, exactamente, alzar la voz, pero de emoción. O sea, ella dijo, cuando dice exclamó, bendita tú, no es que dijo, bendita tú y bendita el fruto de tu vientre. No, no, no. Ella dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que dará salud. Es un grito de emoción, como cuando usted, a los que le gusta el fútbol, está viendo el partido y hay gol, ¿usted qué dice? Gol. No, no dice gol, ¿cierto? Se emociona, ¿cierto? Ella está llena de emoción diciendo bendita tú y bendito el hijo que llevas en el vientre. Quiero que noten que ella está creyendo. Yo creo que María sintió la confirmación aquí, lo que me pasó con el ángel y ahora Elizabeth me dice esto. Oiga, Dios está haciendo algo. Lo que quiero que noten es la alegría y la expectativa de estas mujeres. Expectativa porque está pasando algo raro. Una virgen embarazada, una mujer estéril que toda la vida había sido estéril y ahora a la vejez embarazada. Y ojo, que ser estéril en aquella época era mucho más duro que en esta época. Para una mujer ser estéril hoy es duro, ¿o no? Para un hombre también, ¿o no? La esterilidad es un aspecto tenaz. En aquella época una mujer estéril era mucho más tenaz. ¿Sabe por qué? Porque en esa época la mujer era vista como su función primordial es procrear, traer hijos. Y una mujer que no podía procrear, que no podía dar a luz hijos, era vista como inútil, inservible, digamos. ¿Para qué sirve esta mujer? ¿Se imagina el dolor y el sufrimiento de Elizabeth durante toda su vida? La gente de pronto burlándose de ella, con ese estigma, con esa vergüenza. Y ella era una mujer justa. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos. Yo me imagino la oración de Elizabeth diciendo, Señor, yo soy fiel, yo te sirvo, ¿por qué no me das hijos?
¿Usted no oraría así si fuera Elizabeth? ¿Sí o no? Hasta hemos orado muchas veces así. Señor, yo te sirvo, yo soy fiel, yo voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, doy para misiones. ¿Por qué? ¿Por qué no me das lo que te pido? Ella no estaba pidiendo nada raro, estaba pidiendo ser mamá simplemente. Y había sido estéril toda la vida. Pero estas mujeres se encuentran y lo que uno puede ver es la fe de Elizabeth también. Pero quiero que sigamos leyendo, versículo 43, vea lo que pasa. Ella después de exclamar y decir bendita tú, vea lo que dice, pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Vean la humildad de Elizabeth al decir, ¿tú vienes a visitarme a mí? Cuando la otra era una chiquita diría, esta mocosa viene a verme. No, es la madre y le dice, de mi Señor. Reconoce a Jesús como Señor. Un término que en aquella época se utilizaba para el emperador. Le está diciendo, tú eres Señor. ¿Cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. La humildad y el reconocimiento de Elizabeth del señorío de Jesús. Y sigue, quiero que vean el versículo siguiente, el 44. Vea lo que dice el texto. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría, emociones, expectativas. La criatura que llevo en el vientre. Y viene el versículo 45 en el que quiero que pensemos seriamente. Dice, Elizabeth le dice, dichosa tú, ¿que qué? Que has creído. Porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Uno puede ver ahí expresiones de alegría. Esa dichosa tú, dichosa significa bienaventurada, feliz, bendita. Es la misma expresión que aparece en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Dichoso, bienaventurado, feliz. Dichosa tú que has creído. Lo que quiero que notemos aquí, que hay alegría y celebración con estas mujeres. Pero ojo aquí, por favor. Estas mujeres tenían razones para preocuparse. Esta mujer, Elizabeth, por ejemplo, en medio de su fe de decir bendita tú y bendito el hijo que llevas en el vientre, era una mujer anciana que queda embarazada, que probablemente muchas dudas embargaban su corazón, porque el ángel se reveló a Zacarías, no a Elizabeth. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y Elizabeth dice en la Biblia que se recluye 5 meses en su casa. Yo me imagino la pobre encerrada pensando, yo ni camino mejor porque de pronto Eso es un embarazo de alto riesgo, diríamos en este tiempo, ¿o no? Ella se quedó en casa 5 meses. Yo creo que también está pensando, yo hasta que no se me note no salgo porque no me van a creer. ¿Puede usted pensar los temores que tendría Elizabeth? Y por otro lado, tener al marido al lado que no le puede decir nada porque el tipo quedó mudo. Oye, hable, cuente qué fue lo que pasó ahí, ¿sí? Y el otro con señas, no sé. Yo creo que algunas mujeres estarían felices que su marido quede mudo. Pero yo creo que Elizabeth estaba seriamente preocupada por esto. Además, dar a luz a la edad que ella tenía. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuántas mujeres en esa época morían dando a luz? Por otro lado tenemos a María. María también tenía razones para preocuparse. María había sido desposada con José. ¿Qué significa desposada? El desposorio en esa época era algo equivalente hoy como al compromiso, que ya muy pocas veces se ve, por cierto, ¿cierto? Los muchachos ya se casan, piden la mano, pero antiguamente, recuerde, de pronto a usted le tocó, se iba a pedir la mano. Y reunía a los papás, y iba con su argolla, y pedía la mano, y le decía así. En aquella época el desposorio, el momento del compromiso, era un momento muy serio y muy solemne. Se reunían las familias. Algunos cuentan, algunos historiadores dicen que hasta había una copa de la cual bebían vino, tanto el hombre como la mujer, y se hacían votos de compromiso para casarse, y era una ceremonia muy solemne, muy importante. Y se prometían fidelidad hasta el día de la boda. Es decir, estaba comprometida para casarse. Y si durante ese tiempo había infidelidad, se consideraba infidelidad si alguno se involucraba con otra persona. En este caso, si María pues queda embarazada, infidelidad, ¿sabe cuál era la pena? Era apedrearla. Por eso cuando pensamos que ella dijo que se haga como tú quieras, Señor. Cuando uno dice, Señor, hágase tu voluntad en circunstancias donde la vida no está en juego, es más fácil. Pero decir, Señor, haz tu voluntad cuando la vida está en juego. ¿Se imaginan las preocupaciones de María? ¿Yo cómo le explico eso a José? El Señor tuvo que revelarse a José porque José quería dejarla, ¿recuerdan? Quería dejarla en secreto y el Señor tiene que revelar y decirle, José, no la dejes, ¿sí?
No la deje porque ella está embarazada del Espíritu Santo, no es que él haya sido infiel. Y José se queda. Pero yo me pongo a pensar, trate usted de ponerse una adolescente como María, pensando ella, Señor, voy a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Yo cómo le explico eso a José? Y si el pueblo se entera, y ese pueblo era un pueblo pequeñito, algunos calculan que Nazaret en esa época, un pueblo ahí en una ladera, no eran más de 400 personas, eso sí, pueblo pequeño, se imagina, y el pueblo salga y María quedó embarazada, y María, la explicación, fue del Espíritu Santo. ¿Cómo esa muchachita convence a todos esos 400 de lo que le ha sucedido? Lo que quiero que pensemos seriamente es que estas dos mujeres tenían motivos de preocupación. Tenían serios motivos de preocupación. Pero en medio de sus serios motivos de preocupación, celebran, hay alegría. ¿Y sabe por qué? Porque ambas creyeron. Ambas creyeron, María creyó, Elizabeth también. Y por eso Elizabeth le dice, dichosa tú, bienaventurada, porque has creído. Y todo lo que el Señor ha dicho, se cumplirá. Lo que quiero que pensemos en esta mañana es que yo no sé cómo llegamos nosotros a esta Navidad. Puede que usted llegue con tristezas, y tristezas, hay tantas tristezas en la vida. Lo que quiero decirle es, nuestra tristeza puede cambiar al creer. Pero creer no es fácil para nosotros, porque por naturaleza somos seres incrédulos y dudamos muchas veces. ¿No le pasa? Yo sé que a veces nos armamos de valor y decimos, sí, yo creo, pero muchas veces la duda asalta nuestro corazón. Y en los momentos más críticos de la vida es cuando más dudamos. Esas mujeres creyeron. Por eso me encanta en Marcos también más adelante, cuando un hombre que tenía al hijo enfermo le dice a Jesús, Jesús, ¿tú puedes sanar a mi hijo? Y Jesús le dice, si tú crees es posible. Y el tipo le contesta de una manera que se me quedó grabado desde la primera vez que lo leí. El tipo le contesta con toda humildad, le dice, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Qué preciosa manera de expresar la realidad humana. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y creo que nosotros en medio de nuestra incredulidad podemos orar así. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Estas mujeres, por la fe, en medio de sus razones para preocuparse, tuvieron razones para celebrar. Y otra vez, puede que usted llegue a esta Navidad con preocupaciones económicas. Hay muchas preocupaciones económicas. No salieron los negocios, perdió el trabajo, no sé. De pronto usted no tiene preocupaciones económicas porque gracias a Dios en esa área le va bien. De pronto tiene preocupaciones en su matrimonio. ¿Hasta cuándo va a durar esto? O preocupaciones con los hijos. Los hijos son una bendición, pero también hacen sufrir, ¿o no? O preocupaciones con los padres. Uno da gracias a Dios por tener padres, pero a veces cuánto sufre cuando los padres también se enferman y están sufriendo por diferentes razones. Preocupaciones en relaciones interpersonales con la familia o amigos o compañeros de trabajo. Vivimos en una sociedad quebrada que sufre de muchas maneras. Sufren personas de toda edad, sufren los adolescentes, la cantidad de jóvenes que viven hoy sumidos en depresión y en tantos problemas tan tenaces y que muchas veces dicen, me siento incomprendido. Qué tristeza hablar con tantos muchachos que dicen, siento que no me entienden. Y tantos muchachos que se quitan la vida también. En Colombia el índice de depresión es uno de los más altos en América Latina. Vivimos en una sociedad quebrada, donde el divorcio crece de una manera aplastante. En medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, llega Navidad, lo que quiero decirle es, sí es cierto que tenemos razones para preocuparnos y entristecernos, pero quiero que pensemos que también tenemos razones para celebrar y llenarnos de alegría y de expectativa de lo que Dios va a hacer aún en medio de una situación difícil. Y quiero que piensen en algo más. En la historia de la salvación, Dios revelándose, en la historia de la salvación, los protagonistas no son superhéroes como en las películas. Los protagonistas de la historia de la salvación son personas sencillas, comunes, como Elizabeth, como María y como muchos otros, como usted y como yo.
cuando simplemente en medio de nuestra debilidad y fragilidad confiamos en el Señor y creemos. Por eso la paradoja de la vida cristiana es que Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Escogió un pueblo pequeño, Israel, para avergonzar a los grandes. Por eso dice la Biblia que Dios escogió a lo débil, lo menospreciado. Por eso esa es la paradoja del Señor, del escándalo de lo minúsculo, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso vuelvo y le digo, en la historia de la salvación, los protagonistas son personas sencillas, comunes, frágiles, débiles, vulnerables, pero que en un momento decidieron creer, confiar. Por eso es que este versículo, y quiero que lo vuelva a ver, el versículo 45, que es el que quiero que quede en nuestro corazón. En medio de lo que estemos viviendo en esta Navidad, lo que quiero es que usted pueda pensar que dichoso, por favor, si me ayudan a proyectar el 45, dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, ¿qué dice? Se cumplirá. El Señor cumple su palabra. Usted y yo podemos ser dichosos en esta Navidad, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Yo les contaba al principio que mis Navidades de niño eran tristes, pero eso cambió, porque a la edad de 16 años Jesús llegó a mi vida y desde esa edad pude celebrar Navidad y le doy gracias a Dios por eso. Las circunstancias externas no cambiaron, la situación de mis padres seguían igual, se divorciaron y todo siguió ese rumbo, pero algo pasó en el corazón por la misericordia de Dios, y es la misma misericordia de Dios que está hoy viva para cada uno de nosotros y los que no conocen al Señor. Por eso es una época hoy para decirle a la gente que en medio de las situaciones difíciles que estemos viviendo, Dios puede convertir nuestro lamento en baile si confiamos y creemos. Y no necesitamos una gran fe, simplemente decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dichosa tú, dichoso usted que ha creído, porque el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Quiero que piense en algo más, en un texto en el Antiguo Testamento, un profeta Nahum, en medio de un mensaje de juicio a una nación que estaba caminando torcida y terriblemente. En medio de esa situación, el profeta dice algo en lo que quiero que piense también. Vea lo que dice. Bueno es el Señor. Escuche bien. Bueno es el Señor. El Señor fue bueno con María y con Elizabeth. Bueno es el Señor. Es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. María y Elizabeth confiaron en el Señor y el Señor cumplió su palabra. Piensa en esto, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector a los que en Él confían. Así, eso lo vemos en la vida de estas mujeres y en la vida de muchos personajes a lo largo de la historia de la salvación. Hoy usted y yo somos parte de esta historia que se sigue escribiendo para que muchos más pasen de muerte a vida y tengan la salvación y la vida eterna. Y lo que quiero decirle es, en medio de lo que estemos viviendo, no sé qué situación usted esté viviendo. Una situación de crisis económica, de salud, de problema matrimonial, de problema con los hijos, de problema con usted mismo, que hay personas que a veces dicen, no sé si existo, no existo, soy, no soy, qué soy, no sé para dónde voy, no sé lo que quiero. Hay unas crisis existenciales terribles en este tiempo. Y a toda edad, no quiero que piensen que son mayores de 60, que les dio la andropausia o la menopausia, que están... No, a toda edad llega un momento que gente dice, yo no sé para qué vivo. ¿Soy o no soy? ¿Existo? ¿Para qué existo? Y ahora por eso hay muchas cosas como esa, de encuentra el propósito para su vida, coaching y tantas cosas que se hacen para tratar de encaminar a las personas hacia los propósitos que Dios tiene para él. Pero lo que quiero que pienses es el propósito realmente para el cual existimos en esta tierra es para vivir para la gloria de Dios. Y uno encuentra ese propósito cuando se encuentra con Jesús porque cree. Dichoso, podríamos parafrasear y decir acá, el que cree porque el Señor cumplirá lo que nos ha dicho. Por eso quiero animarle en esta ya tarde que piense en lo siguiente, a manera de invitación. Quiero que vea aquí en la pantalla lo siguiente. Hoy podemos celebrar si ponemos toda nuestra confianza en Él. La pregunta es, ¿quiere comprometerse o quiere renovar su compromiso de poner toda su confianza en el Señor, aún en medio de lo que pueda estar viviendo? Aún en medio de lo que yo sé de algunas realidades, porque como pastor podemos hablar con ustedes. Hay otras que no, somos una iglesia grande
quiero animarle a que siempre tenga usted alguien con quien hablar. Por eso durante el mes pasado hablamos de la amistad y la importancia de relaciones significativas para ayudar y ser ayudados. En este mes de Navidad queremos que piense que en medio de las emociones encontradas que pueden haber en este tiempo, por favor, piense que el Señor puede cambiar el lamento en baile si creemos. Y que podamos decirle: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Usted quiere orar así? Vamos a orar y decirle al Señor: Señor, creemos. Y que sea la oportunidad para decirle a la gente también que venga Jesús y ponga la vida en sus manos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber venido a esta tierra a dar la vida por nosotros. Señor, tú conoces la realidad de cada corazón aquí en este lugar. Tú conoces cómo llegamos hasta aquí y cuáles son las preocupaciones que embargan nuestro corazón. María tenía sus preocupaciones, Elizabeth también, y nosotros también las nuestras. Algunos preocupados, Señor, por aspectos financieros. Otros preocupados, Señor, por la familia, los hijos, los padres, el matrimonio. Señor, tú conoces la preocupación en cada uno, la salud. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Y en medio de esas preocupaciones, queremos venir hoy ante ti a decirte: Señor, creemos en ti. Ayuda a nuestra incredulidad. Creemos que tú eres bueno, Señor. Y que tú eres refugio y protector a los que en ti confían. Tú lo fuiste para Elizabeth, lo fuiste para María y para muchos que podemos encontrar en tu palabra. Lo fuiste para Zacarías, que aún en medio de su incredulidad y el sufrimiento de quedar mudo, Señor, tú pusiste bendición en su hogar. Señor, estamos aquí diciéndote: Señor, perdónanos por las veces que nos quejamos, reclamándote y exigiéndote. Más bien, Señor, queremos llenarnos de alegría y de expectativa de lo que tú vas a hacer en medio de aquello que nos preocupa. Señor, por favor, fortalece nuestra fe en esto, en que tú vas a obrar. Alegría y expectativa, Señor, por lo que tú vas a hacer, aún en medio de situaciones en las que nosotros no vemos una luz de esperanza. Pero qué bueno que tú eres el mismo Señor Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Señor, obra en cada uno de nosotros, obra en cada familia. Para la gloria de tu nombre. Obra en cada hogar. Tú conoces, Señor, cada hogar. Te pido que tu mano de misericordia, de bondad, de sanidad, de provisión sea sobre cada uno de nosotros. Y tú seas, Señor, bendiciendo abundantemente para hacer bendición. Señor, dichosos los que creen. El Señor cumple su palabra. Gracias que tú has cumplido tu palabra siempre. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra jamás pasa. Tú eres fiel. Señor, queremos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto al Señor con gozo, con alegría para Él.